Bien, buenas tardes. Señora decana del Colegio de Notarios del Cusco y Madre de Dios, doctora Dunia Terrazas, señores decanos de los colegios de notarios que hoy nos acompañan, distinguidos notarios de todo el país, colegas registradores del sistema registral peruano, público en general. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación, gracias, para el día de hoy poder dirigirme a ustedes acerca de un tema que creo cobra especial relevancia en un encuentro como este, donde nos sentamos, participamos en una reflexión acerca del quehacer notarial y donde también el quehacer registral evidentemente no puede estar ausente. Cordial saludo también veo al doctor Bazán, mi maestro universitario en el curso de Derecho de Obligaciones. Cordial saludo, doctor, qué gusto verlo. Creo, les decía, que este tema cobra especial relevancia en el tema de la reflexión sobre el quehacer notarial, donde también el quehacer registral no debería estar ausente. Antes que inicie ya con la materia o el tema que quería proponer conversar con ustedes, esta es la jornada preparatoria para el Congreso Internacional de Derecho Notarial que se va a llevar a cabo en Indonesia, en Yakarta. Y por una deformación profesional, porque además de ser registrador público, también soy profesor universitario, siempre me gusta estar indagando este tema de los promedios de lectura por países, ¿no? Entonces se me dio por averiguar un poco cómo andan en Indonesia en ese tema, un país que parece tan lejano al nuestro, tan distinto al nuestro. Bueno, como sabemos, Indonesia es un archipiélago bastante grande, compuesto por más de 17.000 islas, y tiene una población muy grande, también son 260 millones de personas aproximadamente. En los estudios donde he podido obtener esta información se señala que Indonesia es uno de los países, además de ser uno de los países más poblados del planeta, es uno de los países que también lidera los rankings de lectoría a nivel mundial. Se calcula que en promedio un ciudadano de Indonesia, ¿verdad?, lee aproximadamente semanalmente, 6 horas, casi unos 45 a 50 minutos diarios. Lamentablemente en nuestro país, por cifras del año pasado del Ministerio de Cultura, somos evidentemente una población mucho más pequeña, alrededor de 32 millones de habitantes, pero nuestro promedio de lectoría no llega ni a un libro al año por habitante. Exactamente es 0.8. 0.8 es lo que ni siquiera un libro leemos los peruanos al año, ¿no? Siempre he pensado que la gran respuesta a nuestros múltiples problemas como sociedad las podemos encontrar en cifras como esta. Si nosotros, y eso creo fue una de las atinadas propuestas respecto a la capacitación, fuéramos una sociedad civil más comprometida con la lectura, creo que muchas de nuestras deficiencias como en la manera de organizarnos como sociedad podrían ser superadas. A lo que nos toca. El tema de la predictibilidad en el procedimiento registral es un tema espinoso porque abarca varias aristas. Así que empezaremos, y siempre nos recomendaban hacer eso, empezaremos por el principio. ¿Qué se entiende por predictibilidad para empezar dentro del procedimiento administrativo? La Ley General de Procedimiento Administrativo establece claramente, y me permito citar, la autoridad administrativa brinda a los administrados o a sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que en todo momento el administrado pueda tener una comprensión cierta acerca de los requisitos, trámites,
duración estimada y resultados posibles que se pudieran obtener. En el nuevo texto único ordenado de la Ley General de Procedimiento Administrativo, este principio también se le conoce no solamente como el de predictibilidad, sino el de confianza legítima. Es una innovación, es el principio de predictibilidad o confianza legítima en el procedimiento administrativo. Recurriendo al diccionario de nuestra lengua española, vemos que la definición de predecir es anunciar por revelación, conocimiento fundado, intuición o conjetura algo que ha de suceder. A los efectos de nuestra conversación nos quedamos con conocimiento fundado. El administrado debe tener un conocimiento fundado acerca de cuál será el resultado del trámite que va a iniciar. ¿Qué es lo que busca la predictibilidad en el procedimiento administrativo? Para empezar, que la autoridad administrativa se somete al ordenamiento público y no puede actuar arbitrariamente. No puede, en ese sentido, variar la interpretación de la norma, no puede variar de manera inconsulta, arbitraria o irrazonablemente. Esto busca fundamentalmente dos cosas, esta predictibilidad en el procedimiento administrativo. Primero, generar las bases de confianza en los administrados, en los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si un ciudadano sabe, antes de iniciar su trámite, cuál será la probable respuesta de la administración pública, tendrá confianza. El día de ayer, en la inauguración de esta jornada preparatoria, nuestro señor ministro de Justicia manifestaba justamente eso. El Estado debe generar confianza a los ciudadanos. Y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, que duda cabe, como institución del Estado, debe coadyuvar también a ello. Entonces, queda claro que la interdicción y la arbitrariedad se encuentran proscritas de la actividad administrativa del Estado. Con esto podemos lograr fundamentalmente dos cosas. Ya hemos dicho, generar confianza, y lo segundo es reducir los niveles de la posible existencia de corrupción en la administración pública. ¿Por qué? Porque si el ámbito de discrecionalidad está reducido por el principio de predictibilidad, quiere decir que los ciudadanos van a saber de antemano cuál es la respuesta de la administración pública. Ahora bien, el procedimiento registral ¿es un procedimiento administrativo? Evidentemente que sí. Aunque algunos suelen decir, no, el procedimiento registral es un procedimiento especial. Por lo tanto, solamente se rige por las normas que le son propias. Este razonamiento es evidentemente equivocado. Si bien es cierto que el procedimiento registral es especial, y así lo señala nuestro artículo primero del Reglamento General de Registros Públicos, no es menos cierto que este procedimiento registral se circunscribe, se inserta dentro de la actuación de la administración pública del Estado. Entonces, el principio de predictibilidad también es un principio que debe informar, que debe sustentar al procedimiento registral. Sin embargo, en la realidad, ¿qué ocurre? En la realidad ocurre muchas veces, lamentablemente más de las que quisiéramos, que por ejemplo un mismo título presentado de inscripción es inscrito por un registrador público porque considera luego la calificación registral que ha cumplido este título con todos los requisitos establecidos en la norma. Sin embargo, el mismo título también suele suceder que por otro registrador público considera que no se cumplen todos los requisitos establecidos al caso concreto y procede a denegar la inscripción. Esta circunstancia, a través de la cual un registrador, ante un mismo caso concreto, decide la inscripción y otro decide por la no inscripción, evidentemente causa malestar, causa desazón, causa desconcierto en los administrados. En España, ya en el año 2003,
se planteó, evidentemente este fenómeno no es ajeno al derecho comparado, no es únicamente materia del procedimiento registral peruano. En España ya tenían este problema y el año 2003, a través de un Real Decreto, el 1039, se creó la figura de un registrador sustituto. Es decir, que el administrado, el presentante del título, ante la denegatoria de inscripción o ante el incumplimiento del plazo de calificación registral, puede solicitar que su título en el mismo procedimiento sea calificado por otro registrador público. Es la figura de registrador sustituto. Esta figura se trabajó hace muchos años a nivel de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Se dejó de lado. Creemos que es necesario que se vuelva a retomar. Lo que sucede en la práctica ahora es que ante la denegatoria de inscripción de un título, lo que hace el administrado, o lo que tiene que hacer es desistirse de la inscripción, volver a presentar el título con la esperanza de que aleatoriamente ese título le toque a otro registrador que tenga un criterio mucho más abierto, mucho más amplio que aquel que le denegó la inscripción. Eso en el lenguaje coloquial ya tiene un nombre. Nosotros los peruanos solemos poner nombre a todo. Se llama ruleteo. Evidentemente, esa figura es la que causa que la administración pública, el procedimiento registral, no sea un procedimiento confiable en la ciudadanía. También se ha dicho que uno de los escollos, uno de los problemas que afronta la predictibilidad en el procedimiento registral es la existencia de la autonomía del registrador público. Veamos si eso es cierto realmente. En la Ley de Creación del Sistema Nacional de Registros Públicos, la 26366, se establecía, entre otras, la autonomía del registrador público como garantía del Sistema Nacional de Registros Públicos. ¿Qué se buscaba con esta consagración legislativa de la autonomía del registrador? Buscar la ausencia de injerencia, ¿verdad?, en las decisiones de los registradores. Es decir, que los terceros no puedan decidir sobre la inscripción o no inscripción de un título. La autonomía entonces está consagrada como uno de los pilares del Sistema Nacional de los Registros Públicos. El reglamento también, nuestro Reglamento General de Registros Públicos, en su artículo 31 habla acerca de independencia del registrador. Cito textualmente: la calificación registral está a cargo del registrador público y tribunal registral en primera y segunda instancia respectivamente, quienes actúan de manera independiente, personal e indelegable. Muy bien, entonces tenemos que los conceptos de autonomía e independencia. Además, en la Declaración de Lima del año 2007 se señaló que la imparcialidad también era una característica nata de la función registral. Me permito también citar textualmente: el registrador lleva a cabo su función con independencia e imparcialidad. El ejercicio de la labor de calificación se lleva a cabo teniendo como único parámetro el ordenamiento vigente. La imparcialidad debe entenderse como la falta de sujeción o vinculación con las partes, y la independencia como la falta de sujeción a mandato de superior jerárquico o cualquier tercero que afecte la libre decisión en el ámbito de calificación. Muy bien, ¿significará entonces que la autonomía es potestad discrecional? ¿Significará que el registrador es pues un funcionario que en el ejercicio de su labor calificadora no debe dar cuenta a nadie y debe interpretar las normas como según su leal saber y entender? Nosotros creemos que no. Antonio Coglan, en su clásico Teoría General del Derecho Inmobiliario, señala lo siguiente: el registrador, cuando califica el conjunto inscriptorio, no recibe ni obedece directivas de ninguna fuente, sea que persiga orientar, limitar o impedir la calificación que a él solo le toca producir, lo cual no significa
el ejercicio de una potestad discrecional o arbitraria, porque se trata esencialmente de un quehacer jurídico que debe cumplirse con arreglo al derecho vigente. Queda claro entonces que la calificación registral no significa en modo alguno el ejercicio de una potestad discrecional o arbitraria. El registrador y los vocales del tribunal registral tienen autonomía, efectivamente. Es una garantía del Sistema Nacional de Registros Públicos, también es cierto. Sin embargo, esa autonomía no es irrestricta. Tiene límites, tiene parámetros. ¿Y dónde están establecidos esos límites o parámetros? En las normas registrales, en el reglamento general del texto único ordenado del Reglamento General de Registros Públicos y en otras normas que le sean aplicables al caso concreto. El registrador, a pesar que en la doctrina se denomine como juez de títulos, no es un juez. Por lo pronto, no tiene el control difuso. Él debe, el registrador, aplicar las normas registrales, someterse a los límites de las normas registrales. No puede, pues, argumentar que es mi criterio para dejar de inscribir o denegar una inscripción. Ese criterio tiene que estar sustentado. Y ese criterio sustentado debe respetar los límites establecidos en la normatividad vigente. Es interesante que el reglamento interno de trabajo de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos señale lo siguiente: no es sancionable la conducta del registrador o del vocal del tribunal registral que en ejercicio de sus funciones asuma una posición interpretativa discutible, siempre que la posición asumida por el funcionario en cuestión se encuentre dentro del marco de lo razonablemente opinable. Eso es fundamental. Yo no puedo asumir cualquier postura interpretativa, incluso aquella que rechace las normas básicas de interpretación del acto jurídico. Mi posición, si es que la tengo, tiene que ser razonablemente establecida. Y evidentemente no debe contradecir norma expresa ni precedente de observancia obligatoria. Entonces, la calificación registral, por más autónoma que ésta sea, está sometida, sujeta a ciertos límites y a ciertos parámetros. No implica en modo alguno un ejercicio discrecional por parte del registrador. Algunos colegas, lamentablemente, creen que eso es así. ¿Cuáles han sido los intentos de establecer o de hacer aterrizar este principio de predictibilidad en el procedimiento registral? Porque, es justo decirlo, no es un tema nuevo y tampoco es un tema que haya estado ajeno a la preocupación del ente rector del Sistema Nacional de Registros Públicos. Para empezar, el mismo reglamento general, en el artículo 33, establece una serie de límites a los cuales se deben someter los registradores públicos y el tribunal registral dentro de la función calificadora. Esos límites ya lo sabemos nosotros, ¿verdad?, muy bien. Aquel registrador, por ejemplo, que realice una observación, al momento de reingreso no podrá generar una nueva. Aquel registrador que liquide un título, al momento del pago del mayor derecho, no podrá generar una nueva observación. Si se trata de otro registrador, tiene que en el mismo procedimiento registral tendrá que someterse, sujetarse a la calificación registral del primer registrador, etcétera, etcétera, etcétera. Estas disposiciones lo que buscan es hacer predecibles las decisiones de las instancias registrales, unificando criterios y estableciendo límites a la calificación. ¿Para qué? Para simplificar el procedimiento registral. También, y fue una innovación en su momento cuando se expidió el Reglamento General de Registros Públicos, se estableció esto en el segundo párrafo del artículo 33. En el marco de la calificación registral, dice este párrafo, el registrador y el tribunal registral propiciarán
y facilitarán las inscripciones de los títulos ingresados al registro. Ya establecía el reglamento como una norma de conducta para las instancias registrales que se debería propiciar y facilitar las inscripciones. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que ante una postura interpretativa que fomente o propicie la inscripción y otra que la deniegue, el registrador o la instancia registral debe siempre preferir aquella que propicie la inscripción. Ahora, esta conducta, esta declaración pro inscripción, ¿será un principio o es más una conducta? He traído aquí una directiva que pidió en el año 2013 la SUNAR acerca de la inscripción de actos y derechos de las comunidades nativas, comunidades campesinas y comunidades nativas. Me permito citar porque aquí, fíjense, se van a dar cuenta que la SUNAR habla de que esa norma de conducta es un principio. Principio pro inscripción, señala la directiva de la SUNAR. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 8 del convenio 169 de la OIT, que establece que al aplicar la legislación nacional a las comunidades campesinas se deberá tomar en consideración su derecho consuetudinario, las disposiciones normativas previstas en el Reglamento de Inscripciones de Registro de Personas Jurídicas y el Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios se aplicarán supletoriamente respecto de aquellos aspectos no regulados por la presente directiva, siempre que propicien y faciliten las inscripciones. Resulta evidente, sin embargo, que esta declaración teleológica no es pues un principio, no es un principio registral. Es más que todo un enunciado que busca, ¿verdad?, finalista, es un enunciado finalista que busca que las instancias registrales siempre orienten su función calificadora al criterio pro inscripción. Muchas veces esto en la práctica se deja de lado y lo que hace la instancia registral es buscar más bien, ¿qué cosa? El defecto, cualquiera que éste sea, para denegar la inscripción. Y claro, amparados en la doble instancia, la primera instancia, la del registrador público, lo que suele señalar es, bueno, es mi criterio, y si usted no está de acuerdo con él, siempre tiene la vía de recurso de apelación. En tiempos que corren, la eficacia de registro no solamente se da por la predictibilidad, se da también por el ahorro del tiempo y la disminución de los costos de transacción. Si a esa variable le insertamos la resolución de un recurso de apelación que generalmente suele demorar entre 2 a 3 meses, el tema tiempo es fundamental. Es algo que no se está percatando o no lo estamos tomando, ¿verdad?, conscientemente desde el lado de la institución registral. También uno de los esfuerzos, quizás el más grande, para hacer plasmar el principio de predictibilidad en el procedimiento registral, esté dado por los precedentes de observancia obligatoria y los acuerdos plenarios expedidos por el Tribunal Registral. Es cierto, es justo decir que estos precedentes de observancia obligatoria y estos acuerdos plenarios no han estado exentos de críticas. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros creemos que es un intento de tratar de hacer previsible el procedimiento registral. La diferencia a grandes rasgos entre un precedente de observancia obligatoria es que es de obligatorio cumplimiento para toda la instancia registral, sea registrador o sea el mismo tribunal registral. Los acuerdos plenarios, en cambio, son obligatorios únicamente para el tribunal registral. Ya el artículo 158 de nuestro reglamento general establece cuáles son los requisitos para que estos precedentes de observancia obligatoria se aprueben y se conviertan en tales. Tienen que ser aprobados por una sala plena de los miembros del tribunal registral, convocados de acuerdo a cierto quórum, los precedentes tienen que ser tomados en una determinada votación,
y tienen que ser publicados en el Diario Oficial del Perú. A partir de allí serán obligatorios. Ningún registrador, ningún vocal del Tribunal Registral, por más que no concuerde con el criterio establecido en un precedente de observancia obligatoria, tiene la obligación de acatar esta disposición. No puede dejar de acatar porque, como vimos en el reglamento interno de trabajo, esa conducta, es decir, la de apartarse de un precedente de observancia obligatoria, sí constituye una conducta sancionable. Estos precedentes de observancia obligatoria lo que buscan en la práctica es establecer criterios interpretativos que sean de obligatorio cumplimiento, que establezcan un derrotero a seguir por todas las instancias registrales. Es cierto, como les decía antes de tocar el tema de los precedentes, ha habido muchas críticas, porque a veces incluso hay criterios en el mismo tribunal que son contradictorios. Es justo decirlo, no podemos tampoco esconder la verdad. Sin embargo, a pesar de todas estas deficiencias, creemos que estos precedentes sí constituyen un esfuerzo organizado, que seguramente falta afinar algunas cosas, un esfuerzo organizado para hacer plasmar el principio de predictibilidad en el procedimiento registral. Voy a volver a citar, esta es una reflexión que hace el mismo Tribunal Registral acerca de la predictibilidad en el procedimiento registral. Cito: tanto el principio de uniformidad como el de predictibilidad tienen por finalidad favorecer la previsibilidad de la ciudadanía respecto a las exigencias en los procedimientos, los que deben parecerse lo más posible. Ante un mismo caso, un registrador no puede inscribir y otro dejar de inscribir. De modo que genere confianza legítima y le retire el riesgo o la incertidumbre sobre el cómo actuará o resolverá su situación sometida a la administración. El mismo Tribunal Registral ya lo está manifestando. ¿Qué cosa es lo que faltaría en estos precedentes? Bueno, son más de 400 actualmente entre precedentes y acuerdos plenarios lo que han sido expedidos por el Tribunal Registral. Todavía lo que falta es un esfuerzo de estructuración, de organización temática de estos precedentes. De modo que cualquier ciudadano, no necesariamente un notario, un dependiente notarial, pueda conocer, pueda manejar estos precedentes y tener, ¿verdad? Y tener una conjetura fundada acerca de cuál será el resultado. Nuevamente, esta sistematización es necesaria porque hay diversidad de precedentes que se refieren a diversidad de registros que muchas veces no están estructurados orgánicamente, lo cual genera que su estudio sea únicamente destinado a especialistas. Y eso es lo que no se busca. La predictibilidad no puede ser materia exclusiva de los especialistas. Tendría que ser de dominio de todo ciudadano que se acerque a hacer un trámite o presente un título en los registros públicos. ¿Cuál es la finalidad del derecho registral? ¿Cuál es la finalidad del procedimiento registral? Ya lo dice también el mismo tribunal en una interesante resolución. La finalidad del derecho registral es otorgar seguridad jurídica. Seguramente todos estamos de acuerdo en eso. Pero esta seguridad jurídica, dice el tribunal, debe ser entendida en un aspecto dinámico, es decir, en las relaciones jurídicas entabladas en base al registro, facilitando el tráfico patrimonial y haciendo del mercado uno eficiente. Y es en ese sentido que deben interpretarse las normas registrales, es decir, aplicando no solamente los métodos de interpretación clásicos, sino también analizando económicamente la norma y sus efectos en las relaciones económicas. ¿Con qué objetivo último nació el registro tal como lo conocemos actualmente? Brindar certeza, brindar certidumbre en la contratación sobre bienes inmuebles. Si es que no se cumple ese objetivo final, contrario sensu, lo que se está haciendo es dificultar la contratación.
Eso es, creo, algo que desde el lado de la institución registral, muchos de nosotros no estamos dispuestos a reflexionar, y creo que es necesario. Como les voy a repetir, la autonomía no es un escollo, no es una valla que no se pueda superar para hacer del procedimiento registral un procedimiento uniforme. Uniforme en el sentido que a una misma razón le asista un mismo derecho. Nuevamente, cuando un registrador dice sí y el otro no, estamos generando incertidumbre. Todo lo contrario a la finalidad del derecho registral. ¿Cuáles son entonces las tareas pendientes que quedarían o que serían necesarias adoptar para volver a incidir sobre el tema de la predictividad, hacer que el procedimiento registral sea un procedimiento predictible? Primero, capacitación permanente de los operadores registrales, registradores, asistentes registrales, abogados certificadores, etc. Pero sobre materia registral, la materia registral ya la dominamos. Hay un examen muy exigente para el acceso a la función registral. Lo que queda como tarea pendiente son los temas de interpretación y argumentación jurídica. Acordémonos de la primera diapositiva. Menos de un libro al año leemos los peruanos. La única manera de aprender a razonar e interpretar es leyendo. No hay otra manera. Entonces, si menos de un libro al año leemos los peruanos, ¿podremos interpretar los abogados? Segundo, sistematización y difusión permanente de estos precedentes de observancia obligatoria y de los acuerdos plenarios del Tribunal Registral. Y tercero, creemos que es necesario retomar esta figura de registrador sustituto. Muchas veces detrás de la negativa de inscripción hay la percepción de que el registrador es un registrador duro, intransigente, ¿no? Yo no inscribo nada, ¿no? Yo soy la espada de Damocles sobre el título. Y no es así. La función registral no debe de ser así. Finalmente, y creo que esto es algo que nos compete a todos, ya no solamente a los miembros del sistema registral, también a los señores notarios, en fin, a todos los abogados en general, el sentido común. Lamentablemente no hay maestrías ni doctorados en sentido común. Y es lo que falta muchas veces en el ejercicio de la profesión de abogado. Muchas gracias por su atención. Reconocidos al doctor Renzo Ortiz Díaz, jefe de la unidad registral de la zona registral 10ª con sede en Cusco. Anunciamos la intervención del doctor John Olivera Unex, panelista, abogado titulado por la Universidad Nacional de San Antonio de Cusco, magíster con mención en Derecho Notarial y Registral por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Dentro de su trayectoria profesional, ocupó el cargo de juez especializado en lo civil de las ciudades de Sicuani y Cusco, juez del Juzgado Mixto de la provincia de Espinal, juez del Juzgado Mixto de la provincia de Tambopata, Puerto Maldonado, de Tahuamán, Iberia y de Huaypetue, juez del Juzgado Penal de Tahuamano en Puerto Maldonado y vocal superior suplente de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios. Se desempeñó como docente universitario en la Universidad Tecnológica de los Andes, Abancay, y en la Universidad Particular Andina de Cusco, sede Sicuani y Puerto Maldonado. Actualmente es notario del distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco, y presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Cusco y Madre de Dios. Doctor John Olivera Mérez queda en el uso de la palabra. Gracias.
gracias por la invitación de parte de la decana, de nuestro ente, y también quiero felicitar al doctor Renzo, quien nos ha expuesto su tema con bastante conocimiento de causa, ya que el doctor pues labora en los registros públicos. Es más, el doctor ya me conoce, que siempre he venido a reclamar a su despacho de los registradores. Bien, creo que ha sido bastante claro su tema que nos ha expuesto, cuando él nos manifiesta, ¿no?, de que la predictibilidad pues es un principio muy importante que se viene dando en nuestros procedimientos administrativos, por el cual la autoridad administrativa deberá brindar a los administrados, dice, por sus representantes, una información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá. También nos ha manifestado él claramente en la labor que desempeña los registradores. Llegar al cumplimiento de este principio pues es un poco difícil. Creo que en la parte última, cuando él manifiesta que falta sentido común, no solo es a los abogados, yo diría que es más en los registradores, porque por casos nimios nos sacan una observación, y a veces he visto que algunos registradores pues actúan ya a la defensiva con el notario. Todo lo que presentamos salen observaciones, y a veces vamos a reclamar, no sé si acá en Cusco se dará, pero en Lima he visto el caso que los asistentes registrales son los que califican la mayoría de los títulos que ingresan, y a veces ni siquiera el mismo registrador que firma sabe lo que ha salido. Y eso sí lo he podido comprobar en la ciudad de Lima. Igualmente nos ha manifestado de que este principio pues acarrea un conjunto de normas que tenga que ver el registrador, y que cuál es la finalidad que tiene un título cuando ingresa. Esta debe seguir un debido procedimiento y una razonable seguridad al ciudadano que recurre a los registros públicos. También nos ha indicado ya las diversas formas que en registros mismos viene coadyuvando para que lograr esta finalidad, tanto en primera instancia a través de los registradores y en segunda instancia a través del tribunal. Y también nos ha manifestado, ¿no?, que efectivamente la misma norma legal nos está señalándonos que el principio, ¿no?, de proinscripción, donde está señalando que tanto el registrador público así como el tribunal pues tiene que facilitar y propiciar que el título ingresado llegue a inscribirse. Esta norma he visto que muchos de los registradores pues no la cumplen, más al contrario, nos ponen cortapisas en el camino para hacerlo difícil. También se nos ha señalado de que es verdad que Registros Públicos está tratando de imponer los precedentes, ¿no?, de cumplimiento obligatorio, y que estas a veces no siempre son la solución al caso. Y también nos ha señalado que los objetivos del principio de predictibilidad es muy importante, ¿no?, crear las bases para generar la confianza en los administrados frente a las actuaciones de la administración pública. Y el segundo punto muy importante también, que reducir los niveles de corrupción, ya que el administrado puede conocer de antemano la posible respuesta que dará la administración. Pero a veces estamos viendo que presentamos un documento que ya sabemos cuál va a ser su resultado, pero sale una resolución, ya sea de observación u otra, que a veces nos sorprende. El día de ayer ya mi colega Anta lo manifestó, ¿no?, de que no siempre las leyes son generales para todo el Perú. Hemos visto que gran parte de nuestro país tiene incidencia eminentemente, como en las provincias los que trabajamos, las comunidades campesinas, y en la selva las comunidades nativas, donde sabemos bien, y de eso les puedo dar fe yo, de que, señores,
el simple hecho de elegir su junta directiva, que es un aspecto tan sencillo. ¿Qué es lo que quiere el comunero? Simple y llanamente que su elección que ha hecho de su acta se eleva a registros públicos. ¿Y qué encontramos en registros públicos? De que observan el libro. Yo me pregunto, a un comunero campesino que a veces tiene primero, segundo, hasta tercero y máximo primaria completa, ¿le podamos exigir los reglamentos tan exhaustivos que exigen registros públicos? También se ha dicho de que estas normas o precedentes, resoluciones, deben ser de observación obligatoria. Para el operador de registros públicos sí, estoy de acuerdo, pero no así para el público. Les pongo en conocimiento de que los comuneros, señores, no saben a veces ni siquiera redactar un acta. Y me parece cuando el doctor lo dijo de que el registrador debe tener un sentido común, ahí apunta la finalidad. El registrador, ¿dónde labora? Hemos visto que a veces echa la ley, echa la trampa. Les aseguro, señores, de que en el sitio donde yo laboro, si tuviera que transcribir las actas que hace las comunidades del 100%, uno se inscribiría. Porque todas no tienen las formalidades que exige registros públicos. En ese punto me parece de que sí, debe imperar el sentido común del registrador. Hay un caso bien emblemático que tengo en mi jurisdicción. Es una asociación de lustrabotas que está integrado por niños y adolescentes y un grupo que los ampara y protege. Presentamos la inscripción de la junta directiva y sí, los mismos volvían a retomar, se les vuelve a nombrar. ¿Qué hace la registradora? Saca una observación y dice que el reglamento de la asociación no contempla la figura de la reelección, que aclare. Si no lo está prohibiendo su estatuto, entonces, ¿qué observación yo debo hacer de descargo ahí? Como ya se dijo, ¿no? Si no está en el estatuto, no hay impedimento, no dice nada de que esté prohibido su reelección, entonces pues esa observación deviene ya de una exigencia muy temeraria, que ha hecho que se genere que no se pueda cumplir esta observación. Se hizo el descargo por escrito y luego manifiesta el registrador de que debe de reaperturarse el acta. Igual en el caso de los discapacitados, un ejemplo también medio tonto que lo considero, disculpe la expresión, pero ahí dice bien textualmente: los asociados se reúnen en su local institucional. Y luego viene todo el acta. ¿Qué hace la registradora? Observación, que no han indicado la dirección exacta, ni la calle, ni el número donde se realizó la asamblea. Creo que cuando está diciendo en el texto del acta, se realiza la asamblea en nuestro local institucional, pues tácitamente se entiende que es su local. Y es innecesario tener que hacer una observación para indicar la calle y el número. Señores, en las comunidades campesinas no hay calles, menos números. No tienen numeración, son caseríos. Entonces pues acá debe impregnar el sentido común que está alegando el doctor Renzo. Es verdad que algunos registradores pues se creen ya que lo saben todo. Tenemos todavía ese tipo de registradores y creo que es necesario no solo sacar los precedentes de observancia obligatoria, sino también dar las capacitaciones del caso a los registradores, para que tengan que ser un poco más consecuentes en estos aspectos. Ya ayer se dijo que los campesinos, a través de la OIT, tienen preferencias, pero que no se cumplen. En ese entender, creo yo de que registros públicos, para lograr esta finalidad ansiada de la predictibilidad, debe de cambiar de actitudes. Si bien es cierto, tiene autonomía plena los registradores, pero yo creo de que hay aspectos tan simples que el simple sentido común nos puede determinar que un título pueda acceder al registro y que por simples aspectos formales simples se tenga que observar.
También se ha dicho de que los precedentes de observancia obligatoria y las resoluciones que aprueban directivas constituyen ayuda, dice, para el público en general. Yo pienso que esto no es así. Para el operador está así, pero también a la vez veo que esto implica que el registrador se tenga que basar a estas resoluciones o a estas directivas. En el caso de las comunidades campesinas, la famosa resolución número 10, donde se determinan determinadas pautas para que pueda acceder al título. Y una de ellas es de que, estaba viendo, por ejemplo, dice, si en el acta no se señala la conclusión, el día y hora en que esta termina, el registrador está observando que no se puso qué día concluyó el acta. Una observación que tan simple y llanamente dice, concluyó la asamblea y pasaron a firmar los presentes. Nuevamente vuelvo a indicar de que tácitamente se entiende que concluyó ese día, que es muy distinto ver para caso, digamos, de una empresa, ¿no? Derechos de que ahí sí se van a dilucidar cantidades de dinero sobre la empresa, pero frente a una comunidad campesina, que podemos dejar de lado esta exigencia tan estricta de este decreto supremo número 10, que, como les indico, es vox populi el uno, acá en Cusco, que las comunidades campesinas, señor, no pueden redactar un acta completa como exige registros públicos. Y también se ha indicado de que en las recomendaciones al último de que se tenga que hacer una publicación y difusión. Esto no se cumple. Nunca he visto de que acá en Cusco, por ejemplo, hubo una temporada en que registros públicos sí estaban teniendo este tipo de trabajos, pero que ahora último ya se ha desestimado. Esto no llega a las provincias, jamás ha llegado. Es como lo que se exige, ¿no?, para el código, para los procesos civiles, notificar por el peruano. Señor, en Santo Tomás no conocen qué es el peruano. Y sí, hemos visto acá en la ciudad, nadie lee el peruano, a excepción de los interesados en la materia, los abogados y los usuarios, que hacen notificaciones con costos onerosos, pero son aspectos formales que se exigen, a veces innecesariamente. Quiero concluir solamente haciendo una pregunta al doctor, de que si los precedentes de observancia obligatoria y las resoluciones que aprueban directivas ayudan al operador registral para el desempeño de su función. Yo diría que no, porque hemos visto que a veces el registrador se ciñe textualmente a la norma y no quiere salir de ella, como en el caso de la resolución número 10, que basta con que falte un requisito que ella señala, el acta de elección, de junta directiva u otro acto de las comunidades ya es observado. ¿Por qué? Porque no quieren, dicen que de acuerdo a tal norma no los transcriben en el texto. Y me parece que para mí es una traba más bien estos precedentes de observancia obligatoria. Como su nombre lo dice, obliga al registrador. Igual las resoluciones y que están aprobadas a través de distintas directivas. Esta sería mi consulta, doctor. Yo, como le dije en mi respuesta, me parece que es una limitante al registrador, un precedente de cumplimiento obligatorio y las resoluciones. Gracias. Reconocidos el doctor John Olivero Mérez, en el comentario final invitamos al doctor Renzo Ortiz Díaz. Gracias. Bueno, en primer lugar agradecer al doctor por sus comentarios que me van a permitir reflexionar adicionalmente sobre varios aspectos. Efectivamente, a veces la norma o las normas, las directivas, son redactadas desde un punto de vista centralista, capitalino. Nosotros sabemos que incluso en las mismas comunidades campesinas hay diferencia entre una comunidad campesina de la costa, una comunidad campesina de la sierra y una comunidad nativa en la selva. Asia, el balneario de Asia está asentado sobre terrenos que eran de la comunidad campesina, una comunidad campesina en Cañete. Y claro, quizás en las comunidades campesinas de la costa, pues los comuneros tengan acceso incluso a educación superior.
realidad que no ocurre en las comunidades campesinas de la sierra. Y a veces en el afán de establecer requisitos para la inscripción de determinados actos, se excede un poco en la variable acerca, y no se toma en cuenta acerca de las deficiencias que se tienen a nivel de las comunidades campesinas. Ahora, me olvidé de decirlo en la exposición, pero es fundamental también tener en cuenta, hay una plataforma de muy reciente data por parte de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos que me parece fundamental, y es la plataforma Síguelo. ¿Qué permite el Síguelo? A nivel de internet, gratuitamente y en tiempo real, determinar la trazabilidad del título presentado, desde su presentación hasta su inscripción, con la posibilidad de poder determinar exactamente los plazos que ha demorado en cada instancia. Cuánto tiempo lo tuvo el asistente registral, cuánto tiempo lo tuvo el registrador, si fue a catastro, cuánto demoró el informe técnico, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, lo que yo digo es, el registro le está dando la llave de su casa al ciudadano. ¿Cuántos de nosotros confiamos tanto en alguien como para darle la llave de nuestra casa? Y claro, si yo le estoy dando la llave de mi casa al ciudadano, yo tengo que tener mi casa en orden, porque a mí no me gustaría que el ciudadano entre con esa llave y vea todo desordenado, ¿no? La sala patas arriba, los dormitorios, ¿no? Entonces, eso nos está obligando a nivel de la instancia registral a ajustar nuestros procedimientos y nuestros plazos. Ya no es que el registrador puede pasar con un título en carpeta o en su escritorio un tiempo discrecional, ¿no? Porque ese tiempo que se está demorando está pudiendo ser visto en tiempo real por el ciudadano que hace su trámite. Ese es un esfuerzo, por ejemplo, significativo, porque, como vuelvo a repetir, es casi como estar dando la llave de nuestra casa para que el ciudadano pueda ingresar cuando mejor le crea conveniente y podernos fiscalizar. Porque si el ciudadano ve que un título demora más de 30 días en el despacho de registrar, lo primero que va a hacer es mandar un correo a la superintendencia: señora superintendencia, ¿qué pasó acá? Explíquenos. Y claro, a nivel nacional, todos los operadores registrales ya han tomado conciencia, o lo están haciendo aquellos que todavía son reunentes, de que esta es una pieza fundamental que va a permitir visibilizar, transparentar el procedimiento registral. Ya no es que no vamos a saber lo que pasa de registros para adentro, ¿no? Ya está todo online. Es más, las anotaciones de inscripción y los asientos de inscripción, que antes tenía el ciudadano que ir a hacer una cola, dependiendo de la hora en que vaya, más o menos larga o pequeña, para que le den esa hojita tan ansiada que era su anotación de inscripción, ahora la puede obtener gratuitamente desde su computadora. Y no solamente la anotación, también el asiento. Y le va a permitir determinar si está bien realizada la inscripción o no. Si es que el registrador ha considerado todos los aspectos relevantes para terceros o no. Es todavía un tema pendiente, efectivamente, la naturaleza especial que tienen las comunidades campesinas, sobre todo las de la sierra y las comunidades nativas de la selva. No hace mucho tiempo estuvimos también en una actividad del Ministerio de Justicia en Madre de Dios, la Caravana de la Justicia, donde a nivel de la institución registral se pudo formalizar a OSBs, organizaciones sociales de base de comunidades nativas. Y los ciudadanos y las ciudadanas, que eran las más activas, nativas, nos conversaban acerca de que jamás sabían ellas que podían inscribirse en el registro como sus comedores populares, vasos de leche, etc. Y claro, uno desde su escritorio pretende o puede pretender que el mundo es de una determinada manera, pero no es así. Nuestro país es multidiverso. No podemos pretender que una sola orientación sea la que rija a nivel nacional. Ahí todavía, evidentemente, doctor
cosas por hacer. Y claro, cuando el doctor manifestaba que el registrador muchas veces se pone en una actitud de enfrentamiento con el notario, pues eso es equivocado, porque está perdiendo de vista que ambos operadores, tanto el operador notarial como el operador registral, sirven a un mismo fin. ¿Y el fin cuál es? Seguridad jurídica. Los dos son guardianes de la seguridad jurídica, el notario en su campo de acción y el registrador en el suyo. Y por lo tanto, si ambos son aliados, deberían establecerse mecanismos de comunicación directos y constantes. No puede ser que a un notario público que pretende conversar con un registrador acerca de una esquela de observación o de litigación o de tacha, se le diga, no tiene que sacar cita y venga mañana o pasado. Si yo soy registrador y un notario viene a conversar conmigo, yo entiendo que está viniendo a conversar conmigo en aras de hacer ambos mejor nuestra función. De ahí esta errónea idea de que el registrador debe revisar estrictamente lo hecho por el notario. En realidad, ambos operadores son aliados en busca de la seguridad jurídica. Con esa reflexión quería terminar. Muchas gracias. Reconocimos al doctor Renzo Ortiz Díaz, jefe de la unidad registral de la zona registral 10ª con sede Cusco, y al doctor John Olivero Mérez.